Muy buenas, Honorio, muy buenas, Jorge, muy buenas, Raúl. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo veis el tema de que el rey de España esta mañana en Fitur no haya visitado el stand de Marruecos? Así, para empezar. Bueno, pues hombre, dentro de esta nueva fase de la eterna guerra con Marruecos, pues claro, esto no es de hoy. Recordad que en el año 75, noviembre, eh, recién muerto Franco, se vivió, parece que fue el día 6, el día 7, oficialmente la invasión del Sáhara Occidental con aquella Marcha marcha verde. verde, pactada, tal y como hemos descubierto 3 años después, pactada y que Por el propio rey de España. bueno, vamos a dejarlo en pactada, y que permitió salir a España de aquella zona y a Marruecos iniciar una larga contienda con el Frente Polisario que ha llegado hasta hoy. ¿eh? Lo de Melilla y Ceuta, o de Ceuta y Melilla, no es sino una consecuencia más de una tensión constante desde los tiempos de, yo diría, no solamente de Hassan II, sino incluso del padre de Hassan II, Mohamed V. Pero bueno, esto es, digamos, 50, 60, 70 años de historia por la presencia española en todo ese norte de África, y que al final se ha reducido, se redujo a la presencia de las dos ciudades autónomas, que como bien ha recordado la Unión Europea, es la frontera sur de la Unión Europea, no solamente de España, sino de la Unión Europea, y que siempre le sirve al régimen marroquí para en momentos de conflicto interno lanzar un poco lo que hacía el franquismo, si os acordáis, con Gibraltar. Cuando había algún problema, Gibraltar era el problema y no el resto. Pues lo que nos ha permitido comprobar una vez más el estado del régimen marroquí es ver a esos 8.000 hombres, mujeres y niños que se arrojaban al mar para cruzar en desesperación ese espigón y entrar en lo que ellos pensaban que era un poco el paraíso, que era llegar a España y a través de España al resto de Europa. Y cuando un país tiene a 8.000 personas, bueno, a 8.000 que hayamos visto, eh, dispuestas a huir, como sea, de ese país, algo muy grave, algo muy profundo y algo realmente preocupante ocurre en ese país, por mucho que lo intenten ocultar. Yo quería la opinión sobre el desplante del rey de España al stand Bueno, de Fitur. ya, bueno, me he ido un poco, pero es que en estas condiciones que acabo de hablar, el rey de España no se puede parar. Es decir, la máxima autoridad del país no se puede parar delante de la representación turística del país que le ha agredido. Sí, Era sí, me parece bien. imposible. Sí, sí, sí. A ver, Pues a mí me parece un gesto más honorable que el del presidente del gobierno soltando 30 millones de euros para equipamientos a esa policía que se estaba riendo, a que abrió la puerta para que entrasen los emigrantes. pero bueno, Es ellos decir, reciben me órdenes. parece... No, no, ¿eh? no lo hacen por su cuenta, porque ya sabes cómo No, funciona no, no, aquello. si yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo Ya, ya, es ya. que es más honorable que como recompensa a ese hecho se le den 30 millones, por mucho que se diga que estaba programado. No me parece el momento más oportuno y que la política de gestos también es importante. El gesto del rey de no ir al stand de Marruecos me parece que es un gesto y en esa política los gestos es importante. Honorio, A mí me parece insignificante el gesto de Felipe VI, por una razón, que no ha visitado ningún stand de ningún país. Ninguno, ni uno solo. Si hubiera visitado, qué sé yo, el de Grecia, el de Turquía, cualquiera,
y no hubiera visitado el de Marruecos, podría entender que es un gesto, ¿eh? Pero es que no ha visitado ninguno, ha visitado los españoles, nada más. Bien, el de Ceuta y Melilla, sí, pero por eso digo, como no considero que sea una afrenta al reino de Marruecos, la actitud del rey de ayer. Y eso respondiendo a la pregunta de Juan. Es que hay tantas cosas sobre el tapete que es muy difícil abstraerse y concretarse en unas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que ha pasado, y una valoración más global, no podemos decir que no se ha aplicado, porque la política exterior de España no es precisamente óptima en estos momentos. La política exterior yo creo que juega cartas muy duras y hay que saber muy bien con qué socios contar. Y yo ya interpreté cuando Donald Trump, en una de sus últimas acciones como presidente de los Estados Unidos, le concedió a Marruecos el Sáhara. Primero, Donald Trump no es nadie en ese conflicto. No es nadie, ni los Estados Unidos. Eso es un problema entre España, Marruecos, Sáhara y si acaso Mauritania, o de alguna manera. Mauritania se quitó de en medio. ¿Eh? Mauritania se Sí, quitó sí. de en medio, no quiso saber España nada del también. tema. Y España también se ha quitado del medio. Y Sí, no bueno, ahora. España la primera, El claro. gobierno que venimos arrastrando de tiempo. Pero yo ya dije que era muy peligroso para la política exterior española y para el futuro de España que Marruecos tuviera como socio a los Estados Unidos. Y me parece que fue Raúl el que apuntó en aquella ocasión que las bases militares podían volar de España y establecerse en Marruecos, cosa que yo veo muy probable. Como este mundo, y voy a terminar, porque si no, claro, no monopoliza aquí todo el tiempo. Yo lo que quiero decir es que lo que ha dicho Raúl es muy interesante, es decir, los problemas internos que viene padeciendo Marruecos, ya desde tiempo muy atrás, con otro rey, con este también, es un absoluto desprecio a los derechos humanos. Que los periodistas, en general, en Marruecos, parecen no tener sensibilidad hacia ese problema. Y los partidos políticos tampoco, sean del color que sean. Al final todos se plegan a la chilaba del mandamás y aquí paz y después gloria. Pero como esto de los derechos humanos, todas estas cosas, es algo tan en alza en estos momentos en el mundo global en el que vivimos, sería conveniente que el señor Biden advirtiera quién es el socio que tiene en esta zona y qué es lo que esconde. Y yo ahí lo dejo como... Honorio, Biden ha hecho justamente lo contrario de lo que entiendo que tus palabras deseaban, y es en el conflicto hablar de lo bien que lo está haciendo Marruecos. Eso hace 48 horas, que no hace 10 días, un mes, no. Y, a ver, lo que Trump firmó y acordó, que por supuesto era darle una transfusión de sangre democrática al régimen de Mohamed VI, pero lo que hizo fue en una, digamos, realpolitik, es decir, una política real de superpotencia, es asegurarse la posibilidad de tener en esa parte de África no solamente un espacio para tener una base militar, también una cárcel militar. No nos olvidemos, y Joaquín sabe bien de lo que estoy hablando ahora, es decir, era la posibilidad de tener una base militar, es decir, más que el cambio de las bases militares españolas, de las bases americanas en España, como puede ser Rota, no, lo que quería y lo que puede, ya veremos si lo hace o no, es tener un segundo Guantánamo, que es algo bastante más... En el más desierto duro. del Sáhara, sí. Además, eso, en medio del desierto. Pero también, otra cosa, desde esa posición, no olvidemos que el Sáhara es rico en minerales de los que se utilizan y se van a seguir utilizando en el futuro, no solo fosfatos. Pero también es que por ese lado, automáticamente se domina el África Negra y a uno de los socios de Rusia y China, como es Argelia. Esa posición es mucho más estratégica, si cabe, que la que hay en España, dado que el socio por antonomasia de Estados Unidos, que es Gran Bretaña, ya tiene esa posición tomada en Gibraltar. Y esto efectivamente es
geopolítica internacional y recuerdo unas palabras que en esos 9 minutos de conversación, mejor dicho, más que de conversación, de lección que el Papa Francisco le dio al presidente Sánchez, le dijo: cuide usted, y se lo dijo varias veces, las relaciones internacionales. Me parece que Jorge Bergoglio, transformado en Papa Francisco, sabía muy bien lo que le decía y que el presidente no parece haber hecho mucho caso No se ha enterado. a aquella- O no le a que- interesa, le interesa otra cosa. Bueno, en definitiva, No, en este mundo o tienes peso internacional o no lo tienes. España tiene las características necesarias para tenerlo. ¿Por qué? Por su situación geográfica. No por otra cosa, no por su Producto Interior Bruto, no por sus empresas, incluso en aquellas que en un momento determinado han sido líderes mundiales. No, lo tiene por su situación estratégica privilegiada y su posición, que podría ser mucho mayor, pero en fin, por su posición hacia Iberoamérica. Pero no lo sabemos explotar bien. Solo en contadas ocasiones lo hemos sabido hacer. Y yo creo que la última de verdad, fue durante los gobiernos de Felipe González, donde España sí tuvo una presencia internacional, sí tuvo una fuerza internacional y sí fue respetada internacionalmente. Y la mejor de las pruebas fue que por primera vez en España, en Madrid, se realizó una conferencia internacional de paz a la que vinieron todos los grandes mandamases de Occidente, desde Gorbachev no me acuerdo ahora mismo quién era el que, no sé si era Reagan o Yeltsin. Es decir, que desde entonces España ha ido disminuyendo su poder, pese a ese pequeño lo digo con toda la ironía, escarceo que tuvimos sumándonos a las fuerzas americanas en Irak y Afganistán, que Con el NAF. afortunadamente nosotros como país y para los soldados que integran la defensa terminaron y acaban de terminar lo último hace apenas unos días. El artículo de esta semana va un poco en esa línea. Es verdad que no tenemos una política geoestratégica, que no tenemos una política internacional y es más, no sabemos quiénes son nuestros amigos, nuestros aliados y los maltratamos a la menor oportunidad. Somos se supone que la cuarta economía dentro del club de la Unión Europea y no tenemos y no estamos en esa posición. O sea, no tenemos esa capacidad de fuerza, de presión o de aliados y de ayudas. Y eso es peligroso porque efectivamente, además, geográficamente estamos en un nudo entre el Mediterráneo y el Atlántico, en el estrecho, y que de alguna manera es una posición geoestratégica muy importante. Honorio, ¿tú qué opinas? Yo creo que España, España siempre ha jugado mal la política internacional. Hemos salido de los sitios tarde, mal y nunca. A diferencia de los ingleses, que han salido siempre dejando una guerra civil, facilitando armas a los dos bandos en la contienda y asesorando a los dos bandos. O sea, nuestra política exterior ha sido en ese sentido siempre, yo creo que deficitaria. Marruecos es un problema, es una piedra en el zapato que periódicamente nos hace daño. Y lo que ha pasado estos días, yo creo que es una forma de que ellos, el rey marroquí, sabiendo perfectamente las debilidades de España, yo creo que la excusa de haber tratado al saharaui es lo de menos. Él periódicamente viene reivindicando esas posiciones nuestras y desata las iras abriendo las puertas a esos emigrantes. Lo que pasa es que las noticias son muy raras, porque tú ves la televisión y entonces
los telediarios se conmueven con las imágenes del legionario, al niño de la valla, o la señorita de la Cruz Roja que abraza a un sahariano que está muy apurado en las últimas, ¿no? Entonces, la sociedad española lo que recibe es una dosis de nostalgia y de buenismo, y entonces eso nos separa de el auténtico problema que yo creo que surge en estos casos, que es la falta de respeto a la soberanía española y por parte de España la falta también de autoridad para imponer un criterio. Yo creo que ese es el juego, y ese juego será y se vendrá repitiendo periódicamente. Cuando tú estudias la historia universal, llegas a la conclusión que nada es eterno, las fronteras de los países no son eternas. Coges el mapa de la Europa de antes de la Primera Guerra Mundial, pues, y de antes de la Segunda Guerra Mundial y después, pues es que hay un montón de países que han desaparecido. Hay fronteras que se han movido. Hay grupos que han sido engullidos por otros grupos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a futuro probablemente España no va a poder mantener esas dos ciudades, que por otra parte son ciudades que mantenemos desde hace 500 años, es decir, que son de ayer, y que además yo creo que, bueno, no sé, me da la impresión de que están en el objetivo expansionista de Marruecos, y desgraciadamente la Unión Europea tampoco toma conciencia de lo que supone la invasión, porque lo hemos visto con aquella señorita sueca que era algo así como la ministra de Interior, cuando criticaba a nuestra Guardia Civil por emplear dureza en repeler las... Bueno, ese es el juego que hay hoy día. Y ahora, la pregunta es, imaginaos que por un momento no es España la que está en España, sino que es Israel. ¿Qué hubiera pasado? Pero no voy a ser extremista. Imaginaos que es Francia o que es el Reino Unido. ¿Qué habría pasado? Mira Malvinas. Hay una realidad que nos guste o no nos guste, o pensemos mejor o peor, y que debería estar por encima de colores de gobierno. Como tú dices bien, Honorio, antes de existir el reino alauita, antes de que naciera como país Marruecos, que en definitiva fue el resultado de una lucha entre tribus que terminó ganando una, y de ahí nace el actual régimen, pues mucho antes Ceuta y Melilla eran españolas, como había algún otro territorio. Y para nosotros, yo creo que para España, es más importante Ceuta y Melilla que Gibraltar. Por una sencilla razón. En Gibraltar hay un tratado, el de Utrecht, por el cual España en 1700 cedió a Gran Bretaña como compensación para terminar la guerra entre el archiduque Carlos y el entonces recién llegado Felipe V, Gibraltar junto a otra serie de cesiones. Hay un acuerdo firmado por el entonces rey, que iniciaba el mandato de los Borbones en España, por el cual a Gibraltar se le entregaba a Gran Bretaña. Hay un documento, nos guste mucho, poco o nada, pensemos que fue una cesión innecesaria, equivocada, lo que queramos, pero existe. En el lado contrario no. En el lado contrario no hay ningún documento, ninguna relación, ninguna cesión que diga en algún momento que Ceuta y Melilla fueron marroquíes y que deben seguir siéndolo en algún momento histórico. Bueno, pues a partir de ahí las relaciones internacionales tienen que articularse en torno a ese principio. Otra cosa sería si a nivel europeo o internacional dijeran, bueno, miren ustedes, vamos a hacer un cambio. Para aquello de la integridad territorial por proximidad geográfica, Ceuta y Melilla se integran en Marruecos y Gibraltar se integra plenamente en España. Como eso no va a pasar, pues la realidad hace que España tiene que defender ese territorio español como si fuera Cáceres o como si fuera Bilbao, con la misma contundencia y, por supuesto, con todas las armas del derecho internacional, de las relaciones dentro de la Unión Europea
y voy a ir un poco más lejos, ¿eh? Y por la fuerza si aquello fuera necesario. Es que es una parte del territorio español como lo es cualquier otra provincia o territorio, se llame ciudad autónoma o autonomía. El Absolutamente de acuerdo. problema nuestro actual es que todo lo que acabas de decir, con una ministra de Asuntos Exteriores como González Laya, se cae como un castillo de naipes. Porque es decir, una persona que el día que toma posesión habla inglés para decir yo soy internacional, cuando de alguna manera ni las huele. Ya no estamos hablando, si estamos hablando aquí, por ejemplo, de que el territorio de Ceuta y Melilla en el Tratado de la OTAN no quedó incluido como territorio de la OTAN, o sea, esos matices tan complejos y tan sofisticados que tiene la política exterior, sí, claro, si le ponemos al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores a una persona de esa limitada cualificación, tenemos un problema. Cuando tenemos un ministro de Interior que no ha parado de mentir, de contar milongas, en todas las situaciones de crisis que se han producido en estos últimos tiempos, pues realmente no se ve más allá de nuestras narices. Y todo este tipo de cosas, tanto la política exterior como la política geoestratégica, como la política con la Unión Europea, hace falta de un gobierno sólido, contundente, experto y que sepa conducirnos hacia dónde vamos. Y yo no lo veo. Eso sí, el 2050 es lo Sí, está, importante. está solucionado todo. Yo En no fin, creo que sea yo una pero quizás estoy excesivamente pesimista y algo derrotista. No por el tema en sí mismo, que al final acabará siendo un hecho menor, sino porque todo ese tipo de cosas están interrelacionadas y es el supuesto aleteo de la mariposa que acaba en tsunami. Posiblemente, como tú decías, Raúl, antes, que la recomendación que le hacía el Papa, pues ese es el problema. Y ya no es que la mariposa aletee, sino que ya estamos empezando a ver olas de 4 y 5 metros, ¿no? ya, yo, pero yo no mira, creo que es tanto. Honorio, No, no, no. Bueno, yo no, solo quería decir, yo no considero que sea tanto un problema ideológico, es decir, no es un problema de izquierda o derecha, o es un problema de política socialista. No, 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 no. Es un problema de política personalista de Sánchez. O sea, Sánchez empieza a ser abucheado donde va. Es ya, evidentemente manifiesta el rechazo que la sociedad española tiene hacia él. Y en ese rechazo me atrevería a decir que hay incluso muchos votantes socialistas. Es decir, no es un problema, para mí es un problema bueno, pues de la composición del gobierno, que es un choque de intereses. Lo que sería el Partido Socialista, tradicionalmente que conocemos, con las exigencias de sus socios de gobierno. Y ese cóctel explosivo hace muy difícil, por lo menos, tener credibilidad hacia afuera. Es muy difícil que los gobiernos de fuera te consideren. Y evidentemente con Marruecos han estado pinchando el globo, porque desde las relaciones de Dina Boucheflán con el señor Iglesias y ahora la manera tan insistente de miembros de Podemos o de Izquierda Unida de pedir un referéndum para el Sáhara, es decir, todo esto pues viene a meter más picante en ese almirez, ¿no? Con lo cual, o sea, pero yo no creo que sea tanto en lo que respecta a Sánchez un problema ideológico o el rechazo social hacia él sea porque se manifiestan los fachas. No, no. Hay dos imágenes. Una es el recibimiento que tuvo Sánchez y otro es el recibimiento que tuvo Abascal. Y como estamos acostumbrados a etiquetar conductas, yo creo que la mayor parte de los españoles se identifican más con este Abascal, que defiende la soberanía española, Ya, que con un Sánchez ya, que no parece ya. acertar. Pero Honorio, Sánchez y Marlaska creo que hicieron lo correcto.
O sea, el viaje, ese sorpresa a Ceuta, tampoco es, por mucho que te guste o no te guste, es el presidente del gobierno español y esas patadas en el coche eran innecesarias. Lo que pasa es, efectivamente, el rechazo que está suscitando es ese. Pero el problema de Sánchez es que hace esa parte que es la correcta, pero inmediatamente le da 30 millones de euros, con lo cual ha roto absolutamente todo. O sea, es un elemento no fiable, porque puede salir por cualquier lado. Y entonces hasta las buenas acciones se le están convirtiendo, se le están tornando en críticas. Le crecen los enanos, como se dice, ¿no? ¿Eh? Que le crecen los enanos. Las Puede patadas. Hombre, ser, vamos a... y es mal. Y eso es malo para nosotros, como país. Es malo para el país. Pero en unos días, a mediados de junio, me parece que es el día 13, se va a producir un nuevo, voy a decir, referéndum, entre comillas, en torno a Sánchez. Si logra vencer su candidato, Juan Espadas, a su ex frente a Susana. Susana. Si Susana Díaz se mantiene como secretaria general, perdón, como candidata, perdona, como candidata del PSOE para las próximas elecciones andaluzas, toquen cuando toquen, si se adelantan o no, pero si ella se convierte en la candidata, eso será un nuevo revés para Sánchez del tamaño que ha sufrido en Madrid. Muy importante. Y luego, en apenas unos días, vamos a tener un nuevo, antes del 28, un nuevo gobierno en Cataluña. Sí, un gobierno a ver qué pasa. inestable, pero gobierno, donde las dos grandes formaciones independentistas, digamos, no voy a ir, voy a las personas, las que encabezan Oriol Junqueras, aunque esté en la cárcel, y Carles Puigdemont, aunque esté en el autoexilio, más un socio, no socio, como es la CUP. Pero esa inestabilidad lo que va a llevar es a que se van a poner de acuerdo en dos puntos. Uno, volver a insistir en un referéndum y en segundo lugar, o pegado a él, en que quieren más dinero. Y lo vamos a ver dentro de nada, de 15 días. Con lo cual, el problema que hemos tenido años atrás, que era esa pinza que sobre el centro del Estado, que nos guste o les guste más a unos y a otros, pero que es Madrid, porque aquí está la jefatura del Estado, está el gobierno central, están los ministerios, está la sede de casi todas las grandes empresas, pues la pinza que se hacía desde Cataluña, por un lado, y desde Marruecos, por otro, acordaros de los tratados de pesca, de las aguas jurisdiccionales, que prácticamente se metían en las propias aguas jurisdiccionales de Canarias. Es que esto no es algo ocasional y sin importancia, es que se reproduce a lo largo de los últimos años de forma casi milimétrica. Problema catalán, problema marroquí, y siempre coincidiendo con momentos de debilidad del Estado central. Y eso es donde tenían que ponerse de acuerdo la derecha, la izquierda y los del medio. Se tenían que poner de acuerdo desde el Vox de Santiago Abascal a la Unidas Podemos de Yolanda Díaz, digo ya de Yolanda Díaz por no decir Pablo Iglesias, pero porque tenían que pensar que este país que se ha autonomizado hasta la exageración, necesita reforzar como las ruedas, que tiene, las de ahora no, pero si os acordáis, las bicicletas sobre todo, los radios hacia el exterior, pero como se debilite el centro, los radios se rompen, y se rompe la rueda. Bueno, pues a ver si reforzamos ese centro de la rueda por más radios, 17 más 2, que tengamos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo pienso, Raúl, una cosa: si no somos capaces de ponernos de acuerdo hasta qué jugadores deben de formar la selección española, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Partidos tan diferentes como Vox
y Unidas Podemos en cuál es la política exterior de España. Es que ese es el problema, ahí es donde nace todo. O sea, es un país descosido, como tú decías antes. No confluyen ni en los españoles una idea general común de lo que debe ser España y lo que debe representar España en el extranjero. Y ese es el problema. En Italia, que existen tanto la izquierda extrema, la derecha extrema, el centro, la derecha, la izquierda moderada, en Italia 5 partidos, los que integran el Parlamento italiano, se han puesto de acuerdo en que hay un momento en el cual el país necesita ponerse de acuerdo. Y han escogido digamos, a un independiente, entre comillas, para que durante un tiempo dirija los destinos del país. Y han sido capaces de asumirlo. Y a mí eso me da una gran envidia como país. ¿Dónde está aquí ese acuerdo nacional para salir de un agujero en el que estamos? Con un PIB hecho una zorrería, con una deuda que no vamos a devolver nunca. Y cuando digo nunca es nunca, ni en el año 2050. No lo vamos a poder devolver. Si cada año solamente de intereses, solo de intereses, pagamos 25.000 millones de euros. Solo de los intereses. ¿Cómo vamos a devolver el principal? Y aunque nos tendrían que regalar el dinero. Y cuando nos den los 75.000 millones por, vamos a decir, por la cara, en determinadas condiciones, pero vamos a tener otros 75.000 que van a computar en deuda. Es decir, nos vamos a ir a los 500.000 millones en cuanto nos descuidemos de deuda pública. Es decir, ¿eso es asumible? Es imposible. Bueno, pues en vez de atajar ese problema que luego conlleva paro, faltas en la sanidad pública, faltas en la educación pública, que esa es otra, en las pensiones, bueno, pues en la sanidad, bueno, pues en vez de eso, empezamos a discutir si has cumplido o no has cumplido. A mí me da vergüenza ver los debates en las Cortes, en el Congreso. Afortunadamente no vemos los del Senado, pero lo poco que se ve, lo poco que la gente percibe de los debates en el Congreso, dan vergüenza por los temas que tratan y por la falta de, voy a decir, de criterios que se establecen. Es decir, es que tenemos una clase política manifiestamente mejorable, pero muy manifiestamente mejorable, a un lado y a otro. Y eso luego se traduce en que llega Marruecos y hace lo que hace, y llega Europa y hace lo que hace, que es no tomarnos en serio. Y os recuerdo que no sé si ya ha estado o si no va a estar en unos días, el Banco Central Europeo ha mandado a su representante a mirar los bancos españoles. Pero no ha ido a Italia a hacer lo mismo, ni a Alemania a hacer lo mismo, y no están mejor que nosotros. Y no están mejor. Por supuesto, tampoco ha ido a Francia. Es decir, eso significa que no nos toman en serio. Y eso es un problema nacional que debería afrontarse desde la jefatura del Estado a la última de las formaciones políticas de este país. Y no lo hacen primero por lo que tú decías, de una especie de odios sarracenos que existen ahí por los colores, pero luego sobre todo, y ahí yo creo que vamos a estar de acuerdo, por la falta de altura intelectual, de formación profesional. Si cualquiera de nosotros cuando se dedica profesionalmente a un trabajo o nos dedicamos a un trabajo, nos hemos formado, nos hemos preocupado de ser mejores, buenos, luego seremos más buenos, menos buenos, pero de formarnos para hacer ese trabajo. Los políticos, en su 90%, y soy generoso, no. Y además no tienen una trayectoria que los avale, ni tienen unos méritos que puedan poner, ni siquiera una visión a medio y largo plazo. Cuando ya no sé si es leyenda urbana, cuando dicen que cuando cambia los gobiernos ingleses, que llega el señor con la carpeta roja al Foreign Office y le dicen: esta es la política exterior de su majestad, es decir, el del Estado. Pero si nosotros, por ejemplo, los ingleses se distinguen por aunar la tradición con el pragmatismo,
mientras nosotros estamos por destruir cualquier cosa, o sea, no queremos consolidar nada que nos dé tradición, solidez y al mismo tiempo trabajar con pragmatismo, no, lo llevamos todo al campo de las ideologías. Y las ideologías llega un momento que no suman, sino todo lo contrario, restan. Y eso es lo que estamos viviendo. Unos políticos absolutamente mejorables, absolutamente deficientes y además conducidos solo por la ideología. Y eso no es bueno, eso es muy peligroso. Lo que yo decía, González Laya, yo no sé en dónde habrá estado anteriormente en el en el Funcionaria de Ministerio de la ONU, Asuntos Exteriores. alta funcionaria de la ONU. González Laya era alta funcionaria de la ONU, que me imagino que volverá a su puesto cuando deje el ministerio. Igual Ya. que Calviño es alta funcionaria de la Unión Europea, que volverá a su Sí, puesto, pero supongo, cuando deje el ministerio. con una diferencia sustancial, porque hay que oír a Chencho Arias, que fue el representante español en la ONU, explicar cómo se manejan los temas y, en definitiva, cuál es la fuerza real de la ONU en determinadas cosas. Mientras que la Unión Europea, aunque yo nada más llegué a llegar Nadia Calviño, me acordé de Solbes, ¿no? Y dije, hay que ver que llegó con tanto pedigrí y el fraude que resultó, ¿no? Pero en el caso de Nadia Calviño es una profesional específica en un tema dentro de la Unión Europea, donde hay presupuestos, donde hay países, donde hay cosas mucho más contundentes. Para mí no tiene comparación. Y en cambio la política exterior para un país como nuestro es importantísima, es fundamental. Esta mujer, Los Fernández niños. Laya, la Pero no ministra creas, de Exteriores, pertenece a una asociación se llama Consejo Asesor de Mo Ibrahim Foundation, de Soros. No, no, que sí, que sí. Es que fue recomendada por Soros. Pero Y habla inglés, vamos y habla muy bien inglés. Evidentemente, vamos. a ver, yo no considero que sea un problema de ideología, como dice Jorge. Que yo creo que no es un problema de ideología. Es un problema de principios. O sea, yo estoy convencido de que los votantes del PP, si mañana el PP va al gobierno, no les interesa retroceder las políticas que haya podido poner en marcha este gobierno. Es decir, si se hubiera aprobado la ley trans, estoy convencido que el votante del PP le resbala el tema, ni le va ni le viene. No hubiera habido, porque hemos visto que la política de Rajoy no echó atrás todas las cosas que dijo que cambiar. O sea, que en lo que tiene que ver con la materia social, que es donde yo creo que se puede fundamentar la ideología, yo creo que hay una tarifa plana para todos. Yo creo que eso no. Ahora, los principios sí. Y entonces los principios son diferentes a las ideologías, porque los principios marcan normas de conducta. La ideología marca, yo creo que un adoctrinamiento hacia unas formas más generales. Lo que falta es una política de principio, que sea consensuada. Pero ese consenso del que hablaba Raúl, yo creo que se pudo dar en la transición. Y fruto de esa inercia es por lo que Felipe González recoge el desastre de la UCD para darle un armazón a España. Yo siempre recuerdo, yo no he sido nunca socialista, como es evidente, pero yo siempre recuerdo que aquel discurso de Felipe González en las Cibeles, después, en el año 82, después de ganar las elecciones, fue una declaración de principios y que ningún español podía haber rechazado aquello. O sea, de lo que él dijo a lo que luego pasó, hay muchas diferencias también. Pero la situación actual es fruto de otro proceso. Es fruto de un proceso de degeneración. Es evidente que la clase política es manifiestamente mejorable. Porque no hay mínimos exigidos. O sea, cualquiera puede llegar. Hemos visto una ley de Pajín, hemos visto una Irene Montero. ¿Cuál es el mínimo? O sea, ¿cuál es la exigencia mínima que se le exige a un español para poder obtener? Te lo voy a decir, Honorio. No quiero hablar de pornografía. No. Una frase a un banderillero en tiempos de
no sé si fue en el reinado de Alfonso XIII o ya en la Segunda República, pero a un banderillero le hicieron gobernador civil. Y los amigos del banderillero le preguntaron, oye, ¿cómo se llega de banderillero a gobernador civil? Y la contestación se puede aplicar, degenerando. Bueno, venga, vamos a concluir que ya no hemos pasado de 40 minutos y la gente que luego nos ve nos desconecta porque dice que somos muy pesados. A ver, una No, conclusión a lo de Ceuta, no hay otra. A ver, yo, Honorio, tu si me conclusión, permitís, breve. Bueno, mi ¿eh? conclusión es que esto desgraciadamente no ha acabado aquí, que se irá repitiendo periódicamente cuando la ocasión sea propicia para ellos, y España Es una más, vamos. es urgente para España aclarar de una vez cuál es la política exterior, quiénes son nuestros socios, quiénes son nuestros amigos y cuáles son nuestros objetivos, con cualquier gobierno, sea del color que esté. Y eso debería ser un asunto de Estado pactado, como dice Raúl, por todos y A ver, acordado por todos. Jorge, tu conclusión. Venga, que cerramos. En medio de todo esto, escuchaba la radio, una emisora, en la que había pedido que mandasen WhatsApp de voz. Se colapsó la emisora y habían mensajes de norte, sur, este, oeste, de toda España, mostrando su solidaridad con la población de Ceuta, que ha empezado a tener miedo, cuando se le habían hecho esa invasión. Tuve la sensación de que posiblemente con las costuras muy para reventar, pero que todavía tenemos España. A ver, Raúl, tu conclusión. Uy, muy fácil. Hasta hace muy poquitos años, Gran Bretaña siguió gobernando Hong Kong, donde para ir había que viajar algo así como 20 horas en avión. España no termina en el Ebro ni termina en el Mediterráneo. Con lo cual, Ceuta y Melilla tenemos que asumir, la izquierda sobre todo, Que hay que pero la defenderla. derecha, que son parte de España. Dentro de 50 años, en 2050, no sé qué pasará. Hoy, 2021, son parte de España. Y aquellos que crean que hay que negociar, que hay que transigir, se equivocan, como se equivocaron los gobiernos de 1975 y posteriores, al permitir que Marruecos dijera que el Sáhara era marroquí, cuando nunca lo había sido. Bueno, pues hasta la próxima. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos. Saludos.